¿Cómo están, señores? Vamos a leer la Biblia. Hoy compartiremos el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta aquí hemos leído. Cuando Dios creó al hombre, creó el corazón. Si la oscuridad entra en el corazón, en el hombre entran las tinieblas. Pero si entra la luz, se ilumina. Si ingresa el pecado, aunque la persona sea buena, se convierte en pecador. No obstante, si el corazón de Jesús entra, aquella persona se convierte en Jesús. Hace tiempo recibí una carta. Decía: «Pastor, yo viví en la cárcel durante 16 años. Fui condenado a pena de muerte por ser cómplice de un homicidio, pero me redujeron la pena. Por eso ahora saldré en libertad. Pastor, si lo visito, ¿usted me recibiría?». Yo le dije que sí, que viniera. Por primera vez en 16 años, al salir de la prisión, en vez de visitar a su padre, decidió ir a la iglesia. Mientras estaba viviendo en la cárcel, no había nadie que lo controlara. Tomó muchas veces a los carceleros como rehenes e hizo varios escándalos. ¿Cómo pudo tomar a los carceleros?, se preguntarán. Dice que si en el corazón hay decisión, se puede hacer cualquier cosa. Yo tenía mucha curiosidad. Por eso le pedí que me contara una de las veces que lo hizo y cómo lo hizo. Él se encargaba del cuarto de calderas y con un fierro largo empujaba la leña dentro de ella. No sé qué tipo de pensamiento le surgió, pero decidió calentar el fierro en el fuego y la punta quedó al rojo vivo. Metió el metal en un agujero de la pared de cemento y empezó a palanquear hasta que se rompió un pedazo de 10 centímetros y lo enterró. Y cuando no había nadie, disimuladamente lo empezaba a afilar. Y alrededor de un mes después se convirtió en un cuchillo muy afilado. Mientras andaba, siempre lo llevaba en su bolsillo. Un día, caminando por los pasillos, se encontró con un guardia que él odiaba y lo golpeó a propósito en el hombro. El guardia le dijo: «¿Qué te pasa?». Inmediatamente sacó el cuchillo y se lo puso en el cuello. «A mí no me gusta hablar haciendo ruido. Tú eres un guardia, a pesar de eso no me trataste bien. A mí no me gusta este lugar, por eso quiero irme al otro mundo, pero me aburriría estar solo, así que vamos juntos». Llevó al guardia, que estaba temblando, hacia una celda, lo ató con una soga que usan para los reos, le hizo sentarse de rodillas y empezó a gritar: «¡Que venga el director de la cárcel! ¡Que venga el ministro de justicia!». Hubo un escándalo en la cárcel y casi muere el carcelero. «¡Soy hombre!». El hombre muere una vez y se acaba. ¿Acaso muere 2 veces? «¡Que venga rápido el ministro de justicia!». Investigando toda la noche, los otros guardias de la prisión intentaban salvar a su compañero, pero no encontraban la manera de hacerlo. Muy de madrugada, varios hombres con un tronco de madera en el hombro golpearon la pared del cuarto donde se encontraban ellos, y cuando la pared se derrumbó, las 2 personas quedaron aplastadas contra el suelo. Se lastimaron un poquito, no obstante lograron salvar al guardia. Después de ese suceso, nadie se atrevía a reprenderlo ni a tocarlo. Su vida en la cárcel se volvió aburrida. Un día escuchó una noticia que a la cárcel había entrado una persona que decía no tener pecado. Él se preguntaba quién era,
y justamente esa persona era la que estaba en su celda. Oye, ¿tú no tienes pecado? Entonces, ¿por qué entraste a la cárcel? Sí, tenía mucho pecado, pero todos mis pecados fueron lavados. ¿Cómo? Jesús llevó todos mis pecados cuando murió en la cruz. Esa persona en la cárcel no tenía miedo a nada. Nadie podía controlarlo. Sin embargo, cuando escuchó esa palabra, impactó su corazón. De vez en cuando se afligía mucho por el pecado que había cometido, y al recordar a la familia de su víctima, pues no había manera de solucionarlo. Vivía diciendo: si yo me muero, se termina todo. El hombre muere una sola vez, no dos veces. No tengo miedo de morir. Cuando se encontraba solo, en su corazón surgía de vez en cuando un pensamiento: quiero quitar mi pecado, pero no encontraba el camino para solucionarlo e intentaba olvidarlo a propósito. El amigo le dijo que había limpiado todo su pecado. De repente le surgió intensamente en su corazón: bien quiero lavar mi pecado. Ya estoy aburrido de vivir esta vida. Y como si fuese una pregunta insignificante, le preguntó tranquilamente a su amigo: ¿cómo se limpia el pecado? A pesar de que él le explicó cómo nunca en su vida había ido ni siquiera frente a la puerta de la iglesia, no entendía bien lo que le decía. Cuéntame una vez más. Ese amigo le volvió a explicar. Aún así, seguía sin entender. Por otro lado, estando en la misma cárcel, su amigo se gozaba por haber recibido el perdón y haber limpiado sus pecados. Se veía muy feliz. Abrumado por la situación, él gritaba en el fondo de su corazón: el hombre muere una vez, no dos veces. Realmente él quería liberarse del pecado. Yo también quiero ser limpio del pecado. Sin embargo, no entendía lo que su amigo le decía, y por primera vez su corazón se sintió desesperado. Oye, explícame detalladamente una vez más. Por más que le explicaba detalladamente, no le entendía. Se estaba volviendo loco. Ese amigo intentaba, pero él no lograba entender. ¿En serio no entiendes? Por eso sacó un libro y le mostró. Uno de los libros que yo escribí se titula El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Desde esa noche empezó a leer el libro. Mientras todos dormían, él se trasnochó leyendo el libro. Poco a poco empezó a entender. No obstante, conforme leía, había una parte que no entendía. ¿Qué significa esto? Por más que lo leía, no lograba entender. No habiendo otra manera, despertó a su amigo que estaba durmiendo. Oye, disculpa, ¿qué significa esto? Estoy durmiendo, veámoslo mañana. Disculpa, explícame ahora. Eso es así. Escuchando la explicación, entendía. Bien, gracias, descansa. Eso pasó 2 o 3 veces más durante esa misma noche. El contenido del libro empezó a entrar. Palabra por palabra entraba en su corazón hasta quedar atrapado por el libro. Y de repente amaneció. Maravillosamente, por la sangre de Jesucristo, se lavó todo el pecado que estaba en su corazón. ¡Guau! Yo recibí el perdón del pecado. Se limpió todo mi pecado. Se reía solo y lloraba como un loco. Después de haber recibido el perdón de sus pecados, él vivía felizmente en la cárcel. Luego, faltando 3 meses para quedar en libertad, él escribió una carta a su padre. Padre, tal mes y tal día voy a salir de la cárcel. Nos vemos en la casa. También les escribió una carta a sus amigos. Resulta que saldré tal fecha de la cárcel. Reunámonos. Pero en realidad, faltando unos días para salir libre de la prisión, se quedó profundamente pensativo. Mientras la gente está en la cárcel no peca. Por eso los que salen de la prisión dicen: yo ya lavé mis manos, nunca volveré aquí otra vez. Aunque he visto muchas veces que la mayoría salía con esa actitud, volvían a cometer pecado y regresaban a la cárcel. Realmente en la cárcel la gente no puede pecar, por eso piensan que cambiaron por sí mismos. Sin embargo, al salir se encuentran con un ambiente donde pueden pecar cuanto quieran.
Por eso fácilmente vuelven a pecar y entran otra vez a la cárcel. Según él, en la cárcel había 3 personas que eran las más bondadosas: líderes cristianos, líderes católicos y líderes budistas. A ellos los veía como ángeles. Ellos no viven para sí mismos, sino que viven sacrificándose para otros presos. Aunque estos líderes salían en libertad, volvía a entrar a la cárcel por haber pecado. Si salía de la cárcel, sería igual que ellos. Imaginó en su corazón qué pasaría después de salir de la cárcel. Saludaría a su padre, se reuniría y bebería con sus amigos, y viviendo así, cometería nuevamente pecado y volvería a la cárcel. ¡Qué cárcel más aburrida! No quiero volver. Pero viéndose a sí mismo, tampoco encontraba una solución. Entonces creía que tenía que pasar el resto de mis días en la cárcel. ¿Cómo tengo que hacer para no volver a la cárcel? Se dio cuenta que, aunque dispusiera de toda su fuerza, sería imposible para él. Necesitaba ayuda de alguien. Pese a que estuvo viviendo por mucho tiempo en la cárcel, ya no había a quien pedirle ayuda. De repente recordó aquel libro que había leído y decidió enviar una carta a su autor. Pastor, he vivido en la cárcel durante 16 años. Tal día y tal mes voy a salir. Pero aún así, si salgo, creo que volvería a entrar a la cárcel. Por eso quiero recibir su ayuda. Pastor, ¿puede recibirme cuando salga de aquí? Yo le dije que sí, que podría venir. Esa persona, después de salir de la cárcel, llegó a nuestra iglesia. No se reunió con su padre ni amigos. Llegó directamente a la iglesia y le ofrecimos un cuarto desocupado. Él vivió 1 año en nuestra iglesia. Después de salir de la cárcel, estaba viviendo feliz. Todos los días, cuando se levantaba, limpiaba los baños de la iglesia. Había muchos baños y limpiaba los sanitarios uno a uno con jabón hasta el piso. También separaba el reciclaje de la basura. Él era feliz trabajando voluntariamente. ¡Guau! Ya pasó 1 mes de haber salido de la cárcel y todavía no he vuelto. Ya llevo 3 meses de haber salido de la cárcel y todavía no he vuelto. Realmente soy una persona que ya hubiese regresado a la cárcel, pero han pasado 6 meses y aún sigo viviendo aquí. Pasado 1 año, le dije que entrara a la escuela del seminario de nuestra misión, la cual yo administro, y él accedió. Así pues, se casó con una señorita bonita, terminó la escuela del seminario y se convirtió en pastor. Ahora está trabajando para todos los prisioneros del mundo. En uno de sus viajes fue a Kenia. Ahí se encontró con el director de una escuela correccional y el mayor general de una prisión, a quienes pidió que le dieran la oportunidad de enseñar la Biblia a los prisioneros. Realizó una conferencia bíblica, los presos escucharon y podían darse cuenta de que había algo diferente en quien les hablaba. No se esfuercen para no entrar otra vez a la cárcel. No lo pueden lograr por su propia fuerza. Yo sé lo que es eso. Al vivir durante mucho tiempo en la cárcel, podía hablar naturalmente sobre eso. Era su propia historia. En la cárcel, cuando otros pastores hablaban, todos se quedaban dormidos. Pero con él, aun si hablaba durante mucho tiempo, todos escuchaban atentamente. Después, este pastor fundó una escuela de teología dentro de la prisión. Los presos ingresaban a la escuela de teología y mientras estudiaban, recibieron el perdón de pecados y empezaron a cambiar. Cada preso que se encontraba con el pastor cambiaba, como si el pastor fuese un mago. Los presos estudiaban en la escuela de teología y recibían su grado. Entre los graduados había algunos que se encontraban condenados a cadena perpetua, y de entre ellos, varios fueron nombrados para ser pastores. Ahora ellos predican a sus compañeros en la cárcel. Los presos recién llegados que son condenados a cadena perpetua escuchaban humildemente hasta recibir el cambio. En Kenia, este acontecimiento se hizo famoso y abrió las puertas de muchas cárceles.
Por eso ahora nuestras escuelas de teología se concretan ahí. Ellos pidieron a los misioneros de la misión Buenas Nuevas dar conferencias en las escuelas de teología. Hace poco, el presidente de Kenia estaba muy feliz de tener una entrevista con nuestro misionero de Kenia. El país vecino, Tanzania, también comenzó a levantar las escuelas de teología en las cárceles. El ambiente cambió por completo y desaparecieron los delitos. Luego de abrir la escuela de teología en Kenia, las personas que se graduaron en la escuela de teología de la cárcel llevaban una vida distinta comparada con los presos que habían salido antes y no habían recibido las enseñanzas de la escuela. Esta noticia de cambio fue publicada en un periódico de Kenia. Por eso, los países africanos vecinos luchaban por invitar al pastor y establecer escuelas de teología en las cárceles de su país. Creer en Jesús también tiene que ver con el orar, leer la Biblia y participar en el culto, pero más profundamente es encontrarse con Jesús. Al encontrarse con Jesús por primera vez, sentirá y se dará cuenta de que Jesús es muy diferente a su sí mismo. También se dará cuenta que los pecados que uno comete es por tener un pensamiento diferente a Jesús. En la sesión pasada les pregunté por qué una mujer adulteró y muchos respondieron que la mujer adulteró porque le surgió un corazón lujurioso, pero no es así. Existe mucha gente que tiene un corazón lujurioso y aunque se levante en las personas el corazón lujurioso, no todos adulteran. En esa época se apedreaba a las personas que fueran atrapadas en el acto mismo del adulterio. Por más que se levante un corazón lujurioso, si supiera que va a morir apedreada, ¿adulteraría? Jamás lo haría. Una persona que cree en sí misma adultera. Aunque lo haga, no seré descubierta. Nadie lo sabrá. No pasará nada. A causa de creer en su propio pensamiento, terminará adulterando. Y si sigue ese pensamiento, será arrastrado y finalmente morirá apedreado. Aunque yo asistí mucho tiempo a la iglesia, antes de encontrarme con Jesús, llegué a la conclusión de que el resultado de todos mis pensamientos me arruinó. A los 19 años me conocí realmente a mí mismo. Yo soy sucio, vil y perverso. Por eso, si siguiera mi pensamiento, fracasaría. Luego me encontré con Jesús. Después de encontrarme con Él y leyendo la Biblia, me di cuenta que mi pensamiento era muy diferente al pensamiento de Jesús. Yo podía ver el corazón de Jesús dentro de las palabras que salen de su boca. Frente a ese corazón, me di cuenta claramente que si seguía el pensamiento que se levantaba en mi corazón, yo iba a fracasar. Por eso boté mi propio pensamiento y acepté la palabra de Jesús en mi corazón. El corazón de Jesucristo entró en mí. Ciertamente cometí el pecado y era pecador. Cometí el pecado no solamente una o dos veces, sino muchas veces. Era malvado y sucio. Yo quería ser una persona limpia, más que las otras personas. Quería ser un hombre amable, una persona sincera. El problema era que el origen de mi corazón no era así. Mi corazón era grosero, sucio, mentiroso. Cuando abro mi boca sucesivamente salen mentiras. Por eso, botando mi propio pensamiento, tenía que aceptar la palabra de Jesús. Hoy en día, aunque Jesús les dice que son justificados, muchos cristianos dicen que son pecadores. Aún se limpió nuestro pecado en la cruz, continúan afirmando, no, soy pecador. Creen en su propio pensamiento. Antes, yo también era una persona mala, sucia, vil, que cometía mucho pecado y quería vivir sin pecado. Sin embargo, Jesús me dijo, eres justificado, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4 versículo 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Dios me dijo, eres justificado. ¿Quién conoce más? ¿El juez o yo? Cuando me veo a mí mismo, evidentemente veo que soy pecador.
mas Dios es el juez, y me dijo, eres justificado, porque Jesucristo te redimió. Pues Jesucristo limpió todos mis pecados. Tal vez nuestra vida de creencia es una teoría, pero Jesús no es una persona teórica. Verdaderamente Él perdonó nuestro pecado, nos vio y dijo que somos justificados. Aún vence todo. La palabra de Dios que está en la Biblia no puede ser vencida. En mí surge continuamente el pensamiento que dice, yo soy pecador. Con todo, Jesús me dijo, eres justificado. ¿Yo cómo puedo vencer a Jesús? Un día yo estaba abatido delante de Jesús. Jesús, yo he pecado mucho. Si Jesús me dice que soy justificado, entonces soy justificado. No es que yo soy justificado porque no cometa pecado, sino porque creí en Jesús, quien me dice que soy justificado. Yo boté todos mis pensamientos que me decían que era pecador. Mientras leía la Biblia, botaba mis pensamientos. Empecé a aceptar una a una la palabra de Jesús. Con todo, sucedía un problema y otra vez cometía un error. Obviamente, casi no mentía después de haber recibido la salvación, pero de vez en cuando mentía. Además, por vivir siguiendo a mi propia carne, hacía entristecer a Jesús. No obstante, en ese momento, Jesús también me dijo que soy justificado. Exactamente en Hebreos del Nuevo Testamento y en Levítico del Antiguo Testamento está escrito sobre la muerte de Jesús. Fue allí en donde Jesús nos dio la eterna redención. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Yo repetía esa palabra 1000 y 10,000 veces. Por eso solo memoricé todo ese versículo que en realidad es como una joya. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el reino de Dios, todos y todo es eterno. En el lugar santísimo del reino de los cielos, Jesús perdonó nuestros pecados para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente muchas veces todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperó hasta que sus enemigos fueren puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14. Si vemos cada letra de esa palabra, realmente es una palabra maravillosa. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Dios nos dijo que establecería el nuevo pacto. Según la ley del antiguo pacto, si cumple, recibe la bendición. Si no cumple, recibirá la maldición. Sin embargo, los seres humanos incumplieron toda la ley. Por eso, todos deberían haber recibido la maldición. Pero Dios levantó un nuevo pacto para salvarnos de los pecados que cometimos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios escribió la ley de Jesús dentro de nuestro corazón. Cuando toda la gente agarró las piedras para apedrear a la mujer adúltera, Jesús escribió en la tierra. El primer pacto es lo que escribió Dios mismo en la tabla de piedra que llevó Moisés. En el segundo pacto escribió Jeremías capítulo 31 versículo 33. Daré mi ley en su mente
y la escribiré en su corazón. Jeremías 31:33. La escribiré en su corazón. Eso es el pacto. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Dios perdonó todo nuestro pecado y nunca más se acuerda de él. Antes mi corazón estaba lleno de pecado y dentro de ese corazón entró la palabra de Dios. Dios perdonó para siempre mi pecado y dijo que no se acordará más de mis pecados. También me dijo que soy justificado, santificado y perfecto para siempre. Aceptando la palabra de Jesús en mi corazón, lo consideré como dueño de mi corazón. Ciertamente mis orejas, mi nariz, mi rostro y mis manos seguían siendo los mismos, pero mi vida comenzó a cambiar. Hubo veces en que surgían pensamientos en mi corazón. No obstante, no los creí y los rechacé. Creyendo en la palabra de Jesús, acepté el corazón que me dio el Espíritu Santo. Si cambia el corazón, cambia la vida. Cuando deseché mi pensamiento, acepté la palabra de Jesús. Vi que Jesús trabajaba y vive con poder dentro de mí.